Hola, buenas noches a todos. Estamos en esta semana 3 de trabajo que tiene que ver con la unidad 2, lenguaje algebraico. Y como saben, inició el día de ayer, 24 de octubre, finalizará el próximo 30 de este mismo mes. Según la agenda de trabajo, se esperaría que el día de ayer ustedes comenzaran la revisión de sus recursos de apoyo y su primera actividad integradora, y se espera que para mañana miércoles estuvieran realizando su segunda actividad integradora, ¿no? Pues bueno, básicamente esta semana de trabajo estaremos revisando un poco de la información que ya hemos revisado sobre, por ejemplo, el tema de la factorización, el tema del mínimo común múltiplo, es decir, la serie de números primos que constituyen una cantidad o gracias a los cuales se puede obtener una cantidad, ¿no? Y en ese sentido encontrar un número que pueda entre el que pueda dividirse cierta cantidad de números y podamos obtener un resultado sin residuos. Entonces, por ejemplo, recuerdan que nosotros hacíamos algo como esto. Si nosotros tenemos un 120, podríamos dividirlo entre 2, que nos daría 60, entre 2 a 30, entre 2 a 15, entre 3 a 5, entre 5 a 1. Y entonces lo que hicimos aquí fue justo obtener la cantidad de números primos entre los que podría dividirse esa cantidad sin obtener o sin dejar residuos al respecto. Y entonces lo que hacíamos con esta cantidad de números primos era justo multiplicarlos para obtener el mínimo común múltiplo. Entonces, bueno, eso ya lo habíamos visto en semanas previas. Lo que vamos a hacer ahora es intentar una factorización de polinomios. Y pues bueno, como vamos a ver, no es una forma tan difícil. Hay diferentes formas, ¿no? Recuerden que, pues bueno, para la factorización de polinomios, una de los métodos es por identificación de factor común, otro es por agrupación de términos, otro es por trinomio cuadrado perfecto. Los vamos a ver en breve en este pequeño recurso de apoyo que me gustaría que viéramos. La idea de factorizar consiste en convertir una expresión de mínimo dos términos que pueden estar sumando o restando en otra expresión que es una multiplicación. Esta multiplicación puede estar formada de varios factores, no necesariamente dos. Y tampoco no sabemos cómo son los factores, si de 3 términos, de 2 o de 1, no sabemos. Puede ser muy variado dependiendo cómo sea la expresión. Ahora, ¿por qué hay varios métodos de factorización? En teoría, cualquier expresión se puede factorizar. Sin embargo, ya analizándolas, hay ciertas características que las expresiones deben de tener para utilizar cierto procedimiento. Es decir, hay personas que ya estudiaron y se dieron cuenta que si la expresión tiene ciertas características, ya le inventaron un procedimiento para ese tipo de expresión. Y de las más conocidas son las que voy a explicar a continuación. Cuando se va a factorizar una expresión, el primer método a tratar es factor común, que de manera general, porque en otro video se explica muy detalladamente, este método funciona cuando en la expresión existe un número que divide a todos, en este caso el 4 de los números que están presentes, y puede haber literales que se repiten. Aquí hay 3 veces la X, aquí hay una, entonces mínimo una X se repite. Hay otros ejemplos que tienen características en común todos los términos y por eso se puede tomar como factor común y por lo tanto funciona este método, ¿no? En el segundo, todos tienen ABC y en el último ejemplo no tienen letras en común, pero sí tienen número que divide a todos en común, que es el 2. Cuando se tiene a dos términos, y no importa si se tienen a números enteros, fraccionarios, con raíces, no importa, y estos dos términos que se están restando se puede expresar con potencias al cuadrado, esto con apoyo de leyes de los exponentes, entonces, una vez que se llegó a este paso, ya se puede aplicar el método denominado diferencia de cuadrados para factorizar la expresión inicial. Otro método son los trinomios, que para factorizarlos utilizo un método que se denomina la tablita. Si cumple las características de la tablita, entonces se podrá factorizar y me va a arrojar dos factores. Que como se puede apreciar, hay 3 categorías. La más fácil, cuando se aplica la tablita, es cuando está multiplicado por 1 la variable al cuadrado. Cuando no está multiplicado por 1 la variable al cuadrado,
y tampoco 0, pues se vuelve un poquito más complicada, pero también se puede, si cumple las características de la tablita, va a arrojar 2 factores diferentes. Y por último, cuando no arroja 2 factores diferentes, que son iguales en este caso, se puede entonces representar como un binomio al cuadrado, que a este tipo de trinomio se le denomina que es un trinomio que completó un cuadrado perfecto. Y también se puede factorizar utilizando otro procedimiento o método diferente al de la tablita. En ocasiones es necesario combinar métodos de factorización. Por ejemplo, en la primera expresión se aprecia de manera sencilla aplicar factor común y ahora fácilmente se puede apreciar que uno de sus factores es un trinomio y cumple el procedimiento de la tablita, por lo tanto se puede factorizar. Y con esto ya finalmente una expresión se factorizó a su máxima expresión. Sin embargo, no fue únicamente con un solo método. Otro método o técnica de factorización que necesita un poco más de tecnología o conocimiento es el método por agrupación, en el cual una expresión se tiene que separar por grupos. En este caso está todo ordenadito, es sencillo, pero en ocasiones no están organizados los términos. Y estos términos agrupados deben de tener algún factor en común, por eso se aplica el método factor común, pero por partes, por así decirlo, o por grupos. Y estos grupos deben de generar otro factor en común general de toda la expresión y por último pues ya llegar a la factorización final. Entonces este método de factorización por agrupación consiste en seleccionar grupos aplicándoles factor común. Y pues bueno, tenemos en la plataforma otros ejercicios de factorización, es decir, son otros videos de recursos de apoyo, ¿no? Que nos van a ayudar a ejemplificar un poco lo que hemos visto hasta aquí. Y pues bueno, lo que vamos a revisar entonces es el tema de ecuaciones lineales. Recuerden que pues bueno, por una ecuación podríamos revisar una igualdad entre un número que podría ser desconocido o una incógnita variable y una serie de números. Entonces una forma de ecuación podría ser esta: x menos 3 es igual a 12, ¿no? Es decir, tenemos una igualdad en donde hay un número desconocido al menos, una incógnita o variable, hay ciertas constantes, ¿no? o números que en este caso podría ser 3 y 12, y pues bueno, la resolución de esa igualdad nos puede arrojar un resultado. Hay diferentes tipos de ecuaciones de primer grado, de segundo y de tercer grado, dependiendo, recuerdan que ya veíamos antes, el exponente, ¿no? o el grado de la ecuación, ¿no? en el que se está manejando. Entonces vamos a ver este recurso de apoyo. ¡Mande! Quiero que vayas a la tortillería y me compres 6 kilos de masa y 2 de tortilla. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me podrías dar 6 kilos de masa y 2 kilos de tortilla? Sí, ¿cómo no? ¿Cuánto te debo? 6 de masa y 2 de tortillas. Son 68 pesos. 68. Te lo dejo pagado y yo te paso por él. Ok. ¿Sale? Gracias. En el primer ejemplo que acabamos de ver, mandan al chico, súper guapo, ¿no? A la tortillería, a pedir 6 kilos de masa más 2 kilos de tortilla y le cobran 68 pesos. Consideremos lo siguiente: la M va a representar la masa, la T tortilla. Si fueron observadores, se pudieron dar cuenta de que el kilo de tortilla está en 10 pesos. Sin embargo, este dato ya lo tenemos. Lo sustituimos, la tortilla está en 10 pesos, teniendo como consiguiente la siguiente ecuación: 6m más 20 es igual a 68. La pregunta sería: ¿cuánto cuesta cada kilo de masa? Una vez que yo tengo la ecuación, puedo saberlo y resolvemos la ecuación. Vamos a despejar a la letra m, para eso quitamos el más 20, está sumando, pasa restando, quedaría 6m es igual a 68 menos 20, simplificamos, 6m es igual a 48, ¿de acuerdo? El 6 multiplica la m, ¿cómo va a pasar? Dividiendo, y quedaría m es igual a 48 entre 6, m es igual a 8 y hemos acabado. Por lo tanto, cada kilo de masa cuesta 8 pesos.
Y pues bueno, tenemos pues bueno, el tema de la resolución de ecuaciones lineales. Cuando comenzamos con nuestro curso de álgebra elemental, hablamos de esta rama de las matemáticas como la que se ocupa de generalizar las operaciones y relaciones que efectuamos entre cantidades, pero esto de tener un propósito. El más importante de todos es el de expresar igualdades donde debemos encontrar un valor o grupo de valores que hagan que estas igualdades sean ciertas. Dichas igualdades las vamos a llamar ecuaciones y al valor o grupo de valores a hallar los llamaremos incógnitas. Este primer ejemplo, aquí tenemos x más 3 igual a 7. Tenemos una igualdad que es una ecuación porque debemos encontrar un valor tal que al sumarle 3 nos dé 7. Aquí la x va a ser nuestra incógnita. Solo tenemos una incógnita y nos interesa saber cuál es ese valor. Para nosotros, por inspección, es muy fácil saber que ese valor tiene que ser 4. 4 más 3 va a ser 7. 4 es el único número tal que al sumarle 3 nos va a dar 7. La solución entonces es única para este problema. Y pues bueno, tenemos entonces pues que en la plataforma tenemos diferentes soluciones de ecuaciones lineales. Ya revisamos un poco al respecto y pues bueno, esperemos que esto ayude a aclarar un poco más las cosas. Y pues bueno, tenemos una serie de ejemplos en la plataforma, revísenlos a detalle por favor. Y bueno, entonces pasamos a la parte más interesante y es que en la plataforma tenemos una serie de ejercicios de apoyo. Tenemos, por ejemplo, el de ecuaciones de una variable y entonces se trata de un ejercicio de opción múltiple que justo tiene que ver con más bien razonamiento matemático, es decir, no es precisamente que ustedes tengan que llegar a una respuesta, sino justo que, pues bueno, puedan ustedes obtener el resultado de manera lógica. Y entonces, una de las opciones dice, la solución de la ecuación 3a menos 12 más 5a es igual a 7a menos 10. Básicamente, ustedes lo que tienen que hacer aquí es despejar la ecuación. Y entonces ya veíamos antes que cuando yo tengo de un lado sumando, al otro lado pasa ¿qué? Restando. Si yo lo tengo restando, al otro lado pasa sumando. Si yo lo tengo multiplicando, al otro lado pasa dividiendo. Y si lo tengo dividiendo, al otro lado pasa multiplicando. Entonces, despejen la ecuación y podrán obtener cierto resultado en términos de A. Ubiquen entre las opciones cuál es la respuesta correcta. Y lo mismo pasará con la ecuación siguiente y con el resto de las opciones en el ejercicio. Tenemos después el ejercicio de operaciones básicas con polinomios y de igual manera. Aquí lo que me dicen es, selecciona una opción. Aquí arriba yo tengo 4x al cubo más 5, entre paréntesis, más x cuadrada menos 2x. Y entonces yo tengo que decir eso qué es. Es una suma de polinomios, una resta de polinomios o una multiplicación de polinomios. Me parece muy sencillo, pues en realidad el signo lo dice todo, ¿verdad? Entonces, bueno, elija la respuesta correcta y bueno, esa será. En la siguiente, ¿qué se trata? Una división, una suma, una resta de igual manera. Ecuaciones lineales, elijan una respuesta correcta que correspondan a la descripción que se presenta. Entonces, por ejemplo, dos cantidades o expresiones algebraicas con el mismo valor, ¿no? ¿Qué son? Tiene que ver con la resolución de una ecuación, eso es un miembro, ese es el grado de una ecuación, es el signo igual, eso es una ecuación o eso es una igualdad. Entonces vamos a revisarlo a detalle y vamos a colocar la respuesta correcta, ¿no? Entonces, fíjense, si bien el tema de la ecuación tiene que ver con una igualdad, con cumplir una igualdad, eso no significa que los dos términos a los que se atribuye la igualdad sean o posean el mismo valor. Ojo. Entonces, bueno, identificando eso, identifiquen la respuesta correcta. Y bueno, así será con el resto de los ejercicios. Me cambié sin querer. Bueno, en el foro Aprendiendo Matemáticas, recuerden que este foro es una especie de sustitución de nuestro antiguo foro de dudas técnicas y de foro de dudas académicas. Y a través de él se espera que tanto facilitadores como tutores podamos tener interacción con ustedes para resolver los ejercicios o para resolver dudas asociadas a los contenidos de los módulos. Entonces, bueno, les pido por favor que compartan sus dudas y sus impresiones allí para que nosotros podamos estarlos orientando a través del uso del foro. Por supuesto que no tiene una evaluación, es más bien de apoyo y de comunicación entre los que integramos este módulo de trabajo.
Bueno, el foro de clase, resolución de ecuaciones lineales, es un breve video. Bueno, se espera que ustedes observen un breve video sobre ecuaciones de primer grado y luego expliquen el desarrollo de una ecuación de primer grado con una sola incógnita. Pues bueno, básicamente ustedes van a ser de maestros, lo van a explicar en sus propias palabras y haciendo uso del foro de clase. Recuerden que este sí tiene una evaluación sobre su calificación final aproximada de 5 puntos, me parece. Y entonces es importante que ustedes participen en ella y en realidad es muy fácil. Justo hablamos de que al cumplirse cierta igualdad, nosotros podemos despejar la ecuación para llegar al resultado. Y entonces 5x más 4 es igual a 14, ¿no? Puede despejarse permitiéndonos llegar al resultado asociado al valor de x. X es igual a 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, si tengo 5x es igual a 14, si el 4 estaba sumando de un lado, del otro lado pasa restando, entonces 5x es igual a 14 menos 4. 5x es igual a 10, ¿no? Entonces si hacemos la operación, 14 menos 4. X es igual a 10 y si el 5 estaba multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Y bueno, sorpresa, se trata de una división, digamos que exacta, sin residuos. X es igual a 2. Entonces ese será el valor de X. Pues bueno, vamos a intentar explicar ahí cómo es que se desarrolló una ecuación de primer grado, por qué es que se hace así, qué reglas seguimos, ¿no? Lo acabamos de platicar un poco. Y pues bueno, el foro de debate métodos de factorización. Recuerden que este es moderado por el equipo 3 de trabajo, al tratarse de la semana 3. Y bueno, básicamente tiene que ver con la resolución de la pregunta ¿cuál de los métodos de factorización se te hizo más sencillo? Y explica por qué. Recuerden que los métodos de factorización los vimos en un breve video aquí, pero en la plataforma están dispuestos cada uno como un video y tiene que ver con el método de factor común, que lo veíamos en el video, de agrupación de términos, del trinomio cuadrado perfecto, del trinomio cuadrado perfecto, de trinomios de la forma ax cuadrada más bx más c, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ustedes a partir de lo que hemos revisado, identifiquen cuál es el que se les hizo más sencillo y por qué, ¿no? Bueno, operaciones algebraicas y soluciones de problemas. Lo primero que les dicen es que es muy importante que ustedes revisen el contenido en extenso de la unidad 2. Básicamente el contenido de la unidad 2 lo van a encontrar en la presentación del módulo de trabajo. En la parte inferior se verá la opción contenido extenso. Muchos de ustedes revisan justo este contenido antes que los recursos disponibles en la vista general. Esto es recomendable porque se enfrentan al contenido a profundidad y entonces, bueno, en ese contenido en extenso podrán ver ciertas opciones. Si ustedes dan clic al más, al signo de más, podrán descargar el contenido en extenso en la unidad 2, donde van a encontrar lo siguiente, es esta página, ¿no? En la página 13, de la 13 a la 23, se van a encontrar con este tema, operaciones básicas con polinomios. Entonces, bueno, en ese tema justo podemos encontrar toda la información que necesitamos para enfrentarnos a este tema. Y pues bueno, ¿qué hacemos? De hecho, en la sesión pasada platicábamos un poco al respecto. Intenté decir en breves palabras cómo es que se desarrollaba la suma de polinomios, la división, la multiplicación, pero pues bueno, lo hicimos de manera muy rápida porque no era un tema que estuviéramos realmente abordando en los ejercicios de la unidad pasada, bueno, de la semana pasada, y pues bueno, creo que probablemente les podría ser útil, pero no me parece que sea tan difícil. En realidad me parece que está bastante bien explicado en el recurso de apoyo y bueno, la idea es que ustedes regresen a ese contenido y se apoyen de él para resolver esta actividad integradora. El tema del día de hoy van a ser ecuaciones lineales en la resolución de problemas. Bueno, el problema nos dice lo siguiente. Una empresa de telas estima que el costo para producir es CX es igual a 50x más 50 y que al vender X metros cobraría PX, que es igual a 200 menos 3X, que sería el precio. La primera pregunta que nos hace el problema es que determinamos una expresión algebraica para calcular el ingreso. La segunda pregunta es una expresión algebraica para calcular las ganancias. Y la tercera, si se venden 20 metros de tela, calcula el precio de cada metro, el ingreso total que genera al vender los 20 metros de tela,
además de los costos y ganancias totales de la misma. Bueno, para resolver la primera, tenemos una pequeña formulita que nos va a ayudar a determinar lo que vienen siendo los ingresos. Vamos a insertar ecuación para irla metiendo. Entonces va a ser ingresos con referente a X, ingresos con respecto a X, va a ser igual a multiplicar el precio que viene siendo, vamos a ponerla como fórmula, el precio por el número de artículos, o sea, T por X. De esta formulita tenemos entonces que si sustituimos ingresos, que va a ser igual a X, que va a multiplicar a el precio, que es 20 por 3X, entonces tenemos nuestra primera expresión que nos va a ayudar a determinar los ingresos. Ahora, para el inciso número 2, tenemos que determinar una expresión algebraica para calcular las ganancias. Bueno, para calcular las ganancias también tenemos una pequeña formulita que obviamente en la parte de tu actividad te dan todas y cada una de las fórmulas que ahorita yo estoy poniéndote o colocándote dentro del mismo tutorial. Entonces vamos a poner ganancias con respecto a X. Las ganancias van a ser igual a los ingresos menos los costos. Bueno, teniendo esta expresión, pues obviamente pues solo sería cuestión de sustituir ya para determinar la expresión general de esto. Entonces va a ser ganancia, va a ser igual a, me dice que son los ingresos, pero ya multiplicando acá me voy a regresar a la parte superior para multiplicar la expresión y nos va a dar 200 por X, 200X, menos 3X por X nos va a dar 3X elevado al cuadrado. Entonces vamos a poner 3X elevado al cuadrado. Entonces ya tengo mis ingresos. Mis ingresos van a ser menos, hay que abrir un paréntesis para meter los costos que nos están generando 50X más 50. Entonces lo pusamos y lo tenemos. Resolviendo esta expresión, ahora nos va a quedar que van a ser 200X menos 3X elevado al cuadrado, 3X elevado al cuadrado, menos por el más del 50 nos van a quedar menos 50, menos 50X, y menos por el más del 50 nos queda menos 50. Bueno, reduciendo los términos que son semejantes, nos va a quedar que ganancias con respecto a X va a ser igual a, si a 200X le restamos 50X, nos van a quedar 150X positivos. El menos 3X cuadrado se va a quedar totalmente igual. ¿Por qué? Porque no tenemos términos que sean semejantes. Entonces, y por último, nos falta un menos 50, que tampoco es semejante con la misma. Ahora, sí es muy importante que ordenemos las expresiones en orden ascendente-descendente con respecto a las potencias y en orden alfabético. Entonces nos queda primero 3 menos 3X cuadrada menos 3X cuadrada más 150X menos 50. Esta sería nuestra expresión para determinar la ganancia total. La vamos a sombrear y también vamos de una vez a colocar la expresión aquí que nos dé de manera general, ya para que quede específica,
que viene siendo ingresos. Ingresos va a ser igual a 200x, la colocamos como una expresión única. Entonces ya tenemos lo que viene siendo las dos fórmulas de expresiones algebraicas que nos están pidiendo. Posteriormente nos dice que si venden 20 metros de tela, calculemos el precio de cada metro y etcétera, ¿no? Tenemos entonces que determinar primero el precio de cada metro de tela. Entonces vamos a copiar esta expresión porque es la que vamos a sustituir con respecto a lo que nos está pidiendo el problema. Entonces, la primera parte es que si ya tenemos el precio, entonces el valor de la X ya lo sabemos, van a ser 20, que lo vamos a cambiar en todas las expresiones, 20, y entonces nos va a quedar que si hacemos la operación serían 20 menos 60, 200, perdón, 200 menos 60, eso nos va a dar un resultado de 140 pesos. Entonces eso es lo que viene costando el metro de tela. Ahora nos pide que determinemos el ingreso, pero ya tenemos nuestra fórmula de ingreso. Entonces vamos a copiar la pequeña expresión que nos determina ingreso. Ingreso, quitamos la X, de nuevo a cuenta, ponemos 20 porque son los 20 metros de tela. 20 igual dentro de esta expresión vamos a poner 20, eliminamos nuestra X, porque, bueno, no la eliminamos, la sustituimos, y haciendo las operaciones de esta expresión nos va a dar como resultado que nuestros ingresos van a ser 200 por 20 nos dan como resultado 4000, menos, primero elevamos al cuadrado, jerarquía de operaciones, serían 20 al cuadrado, serían 400, y 400 por 3 nos dan 1200. Y eso nos da un igual de, si a 4000 le restamos 2200, los ingresos serían de 2800 pesos. Posteriormente nos pide los costos y la ganancia. Volvemos a repetir el proceso, que es lo único que estamos haciendo, solo es sustituir el valor de nuestra incógnita, que ya la tenemos, que nos están dando ya un valor específico. En este caso ese valor específico es 20, lo estamos sustituyendo, en lugar de poner X estamos sustituyendo eso nos va a dar como resultado 50 por 20 nos darían 1000, y 1000 más 50, eso estaría dando un resultado de 1050 pesos. Este sería nuestro costo para producir. Por último, nos está pidiendo las ganancias, pero las ganancias también ya tenemos nuestra expresión que nos van a dar la parte de las ganancias. Entonces volvemos otra vez a colocar nuestra expresión de ganancias, quitamos el valor de X y lo sustituimos por 20 en todas y cada una de las expresiones. 20, 150, en lugar de X le vamos a poner 20, y esto nos va a arrojar un resultado de, si 20 elevado al cuadrado nos va a dar 400, y 400 por menos 3 nos da menos 1200. Ahora más, si multiplicamos 150 por 20 nos va a dar 3000 menos los 50 que tenemos ahí. Haciendo la operación de menos 1200 más los 3000 menos los 50 nos arroja un resultado de 1750 pesos. Entonces significa que la ganancia va a ser de 1750 pesos. Ok, todo esto es importante porque dentro de un proceso algebraico, llamémosle ecuaciones lineales, nos da una expresión. Si en dado caso la quisiéramos tabular, podríamos ir cambiando los metros de tela dependiendo
la cantidad que se desea vender. Y las fórmulas, pues obviamente, o las expresiones que representan las fórmulas para el ingreso, para la ganancia, van a ser de acuerdo a la que nos está manejando la actividad, o dicho de otra manera, las que colocamos dentro de este tutorial. Entonces, de esta manera concluimos lo que viene siendo nuestro problema, donde involucra ecuaciones lineales para la solución. Por esta sesión me gustaría enfocarme en la siguiente actividad integradora hasta no cesar esta actividad con sus facilitadores. Y pues bueno, la siguiente actividad integradora, que tiene por nombre ecuaciones lineales y solución de problemas, ¿no? Básicamente implica resolver a este tema. En la casa de Ana, los gastos se administran de la siguiente manera. La cuarta parte del salario es para alimentos y gastos de la casa. La mitad de su salario es para la renta. Una octava parte de su salario se gasta en sus pasatiempos y ahorra 1,700, ¿no? ¿Cuál es el salario de Ana? Es decir, todos estos en realidad vienen siendo especies de gastos de Ana, incluyendo el ahorro, porque es algo de lo que se desprende, ¿no? Para ahorrarlo. Y entonces, ¿cuál es el salario de Ana? Realiza su desarrollo y en un archivo de procesador de textos guardan el documento. Bueno, lo primero que les sugiero, como siempre, es desarrollar una especie de tabla en 3 partes, en donde primero planteen el problema y, bueno, planteen todo esto que hemos dicho, y luego en el desarrollo resuelvan. Quiero comentarles básicamente esto. Nosotros tenemos, miren, la cuarta parte del salario de Ana es para alimentos y gastos de la casa. Entonces, podríamos decir que si su salario lo pudiéramos representar por X, tendríamos X entre 4. La cuarta parte del salario de Ana es para gastos en alimentos y de la casa. La mitad de su salario es para la renta, entonces esto más la mitad de su salario, la mitad de X, ¿vale? Una octava parte de su salario se gasta en sus pasatiempos, X entre 8, la octava parte. Todo esto más 1,700 que son los que toma para ahorrar, ¿no? Y entonces más 1,700 va a ser igual a ¿cómo se dice? Su salario, ¿no? A su salario total. Entonces lo que vamos a hacer es justo una suma de fracciones, ¿no? Donde ubiquemos el mínimo común múltiplo, es decir, para yo desarrollar esta operación, lo primero que tengo que hacer es justo encontrar el mínimo común múltiplo. Y entonces tengo X sobre 4 más X sobre 2 más X sobre 8. Tenemos una ventaja y es que aquí hay un múltiplo común, es decir, el 8 es divisible entre 4, es divisible entre 2 y es divisible entre 1, por supuesto. Es decir, 8 entre 4 va a ser igual a 2, ¿no? Entonces, básicamente lo que yo tengo aquí es justo 8 entre 4 igual a 2. Por X, 2X. 8 entre 2 igual a 4. Por X, 4X más 4X. 8 entre 8 igual a 1. Más por X, 1X. Y como el 1 no es necesario, dado que X vale 1, ¿no? O tiene un coeficiente 1, lo que tendríamos aquí sería 2X más 4X más X sobre 8 igual a, y entonces lo que me resta es hacer la suma. 4 más 2 son 6, más 1 son 7. 7x sobre 8. Eso es lo que tengo aquí. Y entonces 7x sobre 8 más 1,700, porque aquí nada más hicimos las operaciones con digamos que con las variables de x, nos va a dar como total justo el salario de Ana, ¿no? Y entonces, bueno, 7 octavios, lo que hicimos hasta aquí fue como quien dice simplificar, ¿no? Todas las operaciones, la información que tenemos para llegar al total del salario de Ana. Y entonces, bueno, lo que tenemos aquí es justo 1,700 es igual a X. Lo que vamos a hacer es, vaya a despejar. Y entonces tenemos 1,700 es igual a X menos 7X sobre 8, ¿no? Si nosotros hacemos esta resta de la fracción, tendríamos X sobre 1, o sea, ese sobre 1 es invisible en realidad, ¿no? Menos 7X sobre 8 es igual a
8x, ¿no? O sea, 8 entre 1 es a 8 por x 8, 8x menos 7x entre 8 es igual a x sobre 8, ¿no? Y entonces, bueno, estamos haciendo ahí una operación que nos permite simplificar aún más la operación. Y bueno, lo que sigue, ¿no? Será terminar de despejar la operación. Y hasta ahí los voy a dejar, por eso estoy dejando la banda naranja, ¿vale? Es decir, vamos a despejar la x con estos datos que tenemos acá, ¿ok? Hasta ahora lo hemos revisado bastante. Si yo tengo un número dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Entonces, por ejemplo, podríamos habernos quedado aquí, ¿no? Es decir, yo tengo, como hasta arriba tenía como resultado 7x sobre 8 más 1700 es igual a x. Lo que hicimos fue pasar este 7x sobre 8 que estaba sumando del otro lado restando, ¿no? Pasamos todo un polinomio que estaba sumando del otro lado restando. Luego encontramos un mínimo común múltiplo justo para poder hacer la operación, la resta de estas dos cifras, x menos 7 octavos de x. Una vez hecho eso, ya obtuve la cifra x sobre 8. Con esta operación, es decir, 1700 es igual a x sobre 8, voy a poder seguir haciendo la operación para obtener el último resultado. Y entonces ese último resultado me dará justo el monto del salario de Ana, ¿no? Porque ese es representado por x, ¿ok? Entonces, pues bueno, chicos, les dejo de tarea y bueno, colocar la solución final, ¿vale? Esperemos que esta semana no existan cambios en las actividades, yo supongo que no, porque nos hubieran avisado. Y pues bueno, y estaremos revisando lo que corresponde al ejercicio de la actividad integradora previa. Les pido por favor paciencia porque quiero consultarlo con sus facilitadores, porque al final ellos son los expertos y quiero que nos ayuden a resolver este problema con su asesoría especializada en el tema, ¿vale? Les deseo mucho éxito, chicos, y saben que cuentan con nosotros en el foro Aprendiendo Matemáticas a través de la mensajería en la plataforma y a través del correo electrónico. Les deseo excelente noche.